Señor Mesías Guevara, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, Glaxer. Muchas gracias por la oportunidad. Recibe mi saludo cordial desde Cajamarca para ti y todo el pueblo peruano que nos está viendo y escuchando. Al contrario, gracias a usted por su tiempo esta mañana. Quisiera comenzar preguntándole por lo que acaba de pasar en el Congreso de la República, que es, me da la impresión, más que el solo haber aprobado irregularmente una ley, sino por las reclamaciones y, por supuesto, las anotaciones de discrepancia que expresaron organizaciones indígenas, organizaciones preocupadas por el medio ambiente, han hecho sobre la ley forestal que acaba de ser ya difundida a través del Diario El Peruano, habiendo dos reconsideraciones en camino. Y se ha podido conocer que inclusive para que el señor Soto, que está en su semana de representación, la firme, le han tenido que llevar la ley para que la firme allá donde estaba en el Cusco. ¿Qué piensa de eso, junto con, por supuesto, lo irregular en el procedimiento? ¿Qué significa en términos de cómo están dándose las cosas en el Congreso en estos tiempos? Glaxer, ahí hay varias lecturas que hay que hacer. La primera lectura es en torno al procedimiento parlamentario, que sin lugar a dudas el presidente del Congreso de la República él mismo lo ha violentado. Al haber dos reconsideraciones, esas debieron haberse votado, aprobado o no, en el Pleno del Congreso. Y ahí hay una falta muy grave que ha hecho el señor presidente del Congreso. Y por otro lado, en sí mismo también está lo que significa el no oír las diversas opiniones a nivel nacional que se han venido dando en torno a esta ley forestal. Y por otro lado, sospechas. Hay que sospechar, hay que ser suspicaz en ese sentido, en torno a que hoy se está mucho apoyando las economías criminales. Fíjate que en torno a lo que significa la ley forestal existe una economía que es la tala ilegal y por otro lado está la deforestación y el atentado contra el ambiente, que sin lugar a dudas tiene mucho que ver con lo que es la parte de que hoy estamos viviendo ya el cambio climático. Por lo tanto, hay varios factores que hay que evaluar en torno a esta ley. Yo sí soy consciente, Glaster, que el Perú es un país con un gran potencial forestal, pero sin embargo la cosa tiene que hacerse de manera correcta y no como hoy lo está haciendo el Congreso de la República. Todo esto se puede hacer, esto último que acaba de mencionar, es perfectamente posible si es que se actúa con responsabilidad y en el marco del claro interés del país. Yo también coincido en que hay un potencial forestal importantísimo. Yo creo que en el ámbito minero tenemos muchas cosas por desarrollar, pero el asunto está que hacerlo como se hace para favorecer inclusive de manera predominante a organizaciones criminales que están destrozando lo que usted bien ha descrito esta mañana, es no por vocación al desarrollo del país o a la mejora de sus ciudadanos, sino lamentablemente a darle una cobertura legal a estas organizaciones, que por supuesto deben ser las que más han aplaudido lo que ha hecho el Congreso de la República. Pero mi pregunta siguiente apunta a, entonces, ¿qué se puede hacer? Es decir, un presidente del Congreso puede hacer lo que le da la gana, sacar esta ley entra mañana en vigencia, ya no es posible revertirlo bajo ninguna circunstancia, es decir, estamos frente a hechos consumados que nos van a afectar, lo hemos notado, lo sabemos, nos indignamos, lo decimos, pero ¿qué le importará al señor Soto lo que podamos al respecto hacer? Mira, en primer lugar, Glaxer, para concluir con la primera parte, creo que esta ley, en lugar de llamarla la ley de forestal, debe llamarse la ley de la deforestación, por un lado. Y por otro lado, lo único que nos queda es ir a otra instancia, es ir a la instancia del Tribunal Constitucional, pero para declararle su inconstitucionalidad. Pero el tema está que ahí también creo que la sociedad civil en su conjunto, a nivel nacional, estamos atados de manos, porque ya sabemos, a priori creo, cuál sería la decisión de este colegiado, porque a la vez está muy ligado, muy conectado
con el Congreso de la República. Y por lo tanto yo creo que, no obstante ello, hay que hacer el esfuerzo de llevarlo al Tribunal Constitucional. Ahora, yo he tratado de, en estos días, después de las imágenes que hemos podido ver de la dramática situación que viven nuestros hermanos y hermanas ecuatorianos, que no hay que esperar esas imágenes del Perú para decir que la criminalidad organizada avanza, porque aquí lamentablemente ha ido como tomando muchos espacios, instancias de poder a nivel subnacional, pero también en instituciones importantes como el Ministerio Público y también el Congreso de la República. Voy a ponerle, de pronto este no es un elemento central, pero creo que quien mejor lo resume es Eduardo en Eduardecillos el día de hoy en una caricatura que hace. No le voy a pedir que comente la caricatura, sino el sentido de la misma, y yo no sé si usted lo comparte. Dice, se preguntan sus personajes, uno le dice al otro, las organizaciones criminales intentan controlar al Ecuador tomando un set de televisión, le dice el uno al otro, y el otro dice, pero difícil, lo más práctico es tomar el Congreso como aquí, y punto. ¿Usted siente que en nuestro país, digamos, si no estamos viendo que encapuchados los criminales hablen y toman las cárceles o los canales, han avanzado en su pretensión de captura del poder y de pronto el Congreso ya es algo que debamos poner en esa lista? Mira, yo siempre he venido sosteniendo que el Congreso se ha convertido en el epicentro de la demolición de la institucionalidad de nuestro país. Ya hemos visto que se ha convertido en un ente antirreformista que atenta contra todas las buenas costumbres, incluso, por ejemplo, en el caso de esta última ley que han dado prácticamente entre gallos y medianoche y contra muchas otras, mira mal a la famosa Rainfor, que les han dado que su registro sea hasta el 2027, prolongándole 3 años, a sabiendas de que esta actividad también constituye muchas veces una actividad criminal. Ya en los asentamientos mineros, incluso aquí en Cajamarca, por ejemplo, en la zona de Cajabamba, ya están aparentemente los Tren de Aragua, están los mineros ilegales, informales, incluso a un empresario formal, proveedor de cierta mina, le habían cortado hasta 3 dedos. Y por otro lado, recordemos también lo que ha ocurrido allá en Patás, y por lo tanto, el Congreso de la República lamentablemente se ha convertido precisamente en este epicentro que muy bien describe la caricatura. Y también recordemos que están atentando contra la colaboración eficaz, contra la pérdida de dominio, es decir, que están alentando a todas las economías criminales y fundamentalmente a lo que es el acto de corrupción. Y eso es algo que muy bien lo describe la caricatura. No se requiere tomar un set de televisión porque acá en el Perú ya han tomado el Congreso de la República. Ahora, señor Mesías Guevara, usted que además no solo es cajamarquino, no solo ha sido gobernador, sino ha sido representante congresal de esta región en el Parlamento en otros tiempos, cuando el gobierno, frente a lo que pasa en Ecuador, toma dos medidas, ¿no? Rápidamente. La primera es cerrar la frontera. Dice que hay que cerrar para evitar que esto que ha pasado en Ecuador tenga ciertos niveles de... se produzca alguna reacción en nuestro país y seamos perjudicados por aquello. Y lo segundo, declara estado de emergencia. En términos prácticos, ¿no? Cajamarca que tiene fronteras también importantes, eso sirve para algo en términos prácticos frente a lo que se invoca, se busca resolver. Y lo otro no dice nada salvo que van a iniciar algunas investigaciones sobre algo que es gravísimo, que en el Ecuador se ha determinado, por lo menos en iniciales investigaciones y producciones que han salido en los medios de comunicación, que armas y municiones y granadas que utilizan estos delincuentes son y provienen de sectores militares y policiales de nuestro país. Y el ministro no ha dicho nada pese a haberlo sabido hace bastante tiempo y más bien ahora dice que van a hacer las investigaciones del caso. ¿Qué piensa sobre eso? ¿Está reaccionando bien el Estado? ¿Es lo correcto? ¿Va a ser útil? ¿O tiene que ver solo con una cuestión más de publicitaria, más o menos? Bueno, la primera parte, Glaxer, yo lo tomo como siempre como un gesto político
que más que una preocupación por la búsqueda de una solución integral a esta problemática que estamos viviendo, y además lo que está viviendo Ecuador también ya se vive en el Perú. ¿Qué ha pasado en el Ecuador? En el Ecuador se ha pasado porque el Estado prácticamente ha generado con su inacción ciertas zonas liberadas. Y una de esas zonas liberadas precisamente han sido las cárceles de donde se han gestado todos estos liderzuelos que han engendrado esa violencia en Ecuador. Por supuesto, el Estado lo ha abandonado. Ahora, ¿en el Perú tenemos zonas liberadas? Claro que tenemos zonas liberadas. Las zonas liberadas, por ejemplo, está el Brain, que hasta ahora lamentablemente siempre nos preguntamos cómo puede ser posible que cerca de 100 señores, como dan cuenta los señores del Ejército y las Fuerzas Armadas, tengan en jaque al Perú con un presupuesto altísimo que bordea los 700 a 800 millones de 2 soles anuales. Es una zona liberada. Son zonas liberadas los alrededores de los asentamientos mineros. Son zonas liberadas el tema relacionado de las talas ilegales, el caso de Madre de Dios, el caso de la propia Amazonas, de la frontera con el Ecuador, en la zona con Loreto. Es zona liberada, por ejemplo, la frontera de Ecuador y Cajamarca, donde ahí en la zona de Ecuador están haciendo minería ilegal, a sabiendas y a la luz de todos, de que se está contaminando el río Chinchipe. Entonces, hay zonas liberadas que el Estado, por su inacción, así lo ha hecho. Entonces, al tomar estas zonas de emergencia, simplemente son poses. Ahora, en lo que se refiere al haber encontrado armas ahí en las zonas de Ecuador provenientes del Estado peruano, discúlpame, Glasser, parece que fuera la prolongación de una mala costumbre que ya se dio en la época de Fujimori cuando se transfería las armas a las FARC. Parece que esa mala costumbre, algunos malos oficiales o miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales del Perú la habrían prolongado hasta hoy. Es decir, estarían desviando armas y municiones a este importante hermano país del Ecuador. Por lo tanto, eso tiene que investigarse y también preocupa que no solamente el ministro, sino el premier y la propia presidenta de la República no digan nada al respecto. Sí, pues, ¿no? Porque es gravísimo. Y además hay un elemento que me parece es agravante y tiene que ver con el conocimiento previo del problema que tenía el ministro y el gobierno, porque investigaciones periodísticas de Hildebrand en sus 13, de Punto Final, hace más de un año, ya hablaban de una manera categórica de que este tipo de contrabando era predominante en la frontera con el Ecuador y no se ha hecho nada y ahora tampoco se va a hacer nada, por lo único que se ha dicho es que se va a investigar y a ver qué pasa en la investigación. Lo involucro otro actor que es central en la lucha contra la criminalidad organizada y que por supuesto debiera estar no solo libre de cualquier cuestionamiento, sino actuando de una manera pues muy eficiente, y es el Ministerio Público. Y ahora la suspendida fiscal de la Nación está investigada por su propia institución porque probablemente era la cabeza de una presunta organización criminal. Entonces, si el gobierno no hace nada, el Estado no hace nada, el Congreso favorece a estas organizaciones criminales y el Ministerio Público está en manos de alguien que tiene esas características y hay zonas liberadas, como usted ha dicho, entonces, ¿por qué seguimos simulando que somos un país que mínimamente funciona? Mira, en estos momentos, tú debes haber escuchado también una propuesta que hizo un profesor de Harvard, Michael Porter, que hablaba de la cadena del valor, es decir, pero acá en el Perú se ha hecho la antítesis, es decir, se ha constituido la cadena del antivalor, donde ahí vemos que varios de los eslabones importantes, como son el Tribunal Constitucional, el Congreso, el Poder Judicial, el Ejecutivo y el propio Ministerio Público en esta lucha contra la criminalidad, hemos visto que en lugar de generar valor público, está generando un antivalor. Y precisamente hoy estamos viviendo esa incertidumbre producto de esas acciones que no responden a lo que es una acción seria y profesional. Creo que hemos vuelto a la década de los 90, nos estamos recordando mucho a la señora Blanca Nerea Colán, aunque la actual señora es fiscal de la Nación también o suspendida, también ha ido mucho más allá, creo, y yo lamento que el Congreso de la República, en lugar de estar buscando que se aclare, que se investigue de manera seria, objetiva e imparcial, está haciendo todo lo contrario.
Entiendo que también ya van, según el congresista Montoya, ya tienen cerca de 60 firmas para listas ya para volver a ir contra la Junta Nacional de Justicia. Que dicho sea de paso, también hay que ser ahí claro, mi estimado Glaxter, la Junta Nacional de Justicia, habría que también pedirle cuentas cómo así lograron darle la aprobación para que la señora Benavides sea De acuerdo. fiscal de la Nación, cuando muchas veces se pide su tesis de maestría, su tesis doctoral y nunca lo da. Y por lo tanto, de ahí aparte su cuestionamiento. Y por otro lado, también hay que estar permanentemente diciéndole a la población, porque quieren personalizar a la Junta Nacional de Justicia de manera muy interesada, diciendo que hay creación de Vizcarra, que Vizcarra ha nombrado a los miembros de la actual Junta Nacional de Justicia, cuando eso no es cierto. Por lo tanto, como tú decías al iniciar tu programa, en estos momentos también estamos en una lucha frontal contra la desinformación, lo cual es una lucha del igual muy complicada y muy dura, que ustedes como buenos periodistas y o líderes de opinión, también los que no lo somos, tenemos que enfrentar con mucha agresividad a esa cruenta desinformación que hoy estamos viviendo. Ahora, junto con lo que usted menciona en términos de la pretensión de sacar a los miembros de la Junta, ahora ha salido de manera inusitada una vocación de las instituciones, particularmente el Congreso, de hacer una reforma del sistema de administración de justicia que el Fujimorismo ha dicho en el Congreso tomaría unos 45 días para poder encaminarla debidamente. Cuando usted escucha eso, es decir, vamos a hacer una reforma de justicia y lo van a hacer quienes ya sabemos están en estas instancias de poder, ¿qué cosa es lo que imagina puede ser eso? Algo que puede mejorar el sistema, algo que puede terminar ya poniéndole de alguna manera el broche de oro a toda la jornada de copamiento institucional donde les falta eso para ya no tener control. Mira, lo que en primer lugar, escuchando de quienes vienen, tanto del Fujimorismo como de sus aliados cercanos, en primer lugar, la piel se pone como piel de gallina, con una preocupación. Y por otro lado, más que buscar la reforma del sistema judicial, lo que están buscando es el reino de la impunidad. Entonces, sería para eso esa reforma. Y yo lamento de que en esta reforma que ellos pretenden hacer no haya el debate alturado. Y también preocupa los plazos que ellos están proponiendo, que sea de 45 días, cuando ese es un largo debate, que tiene que haber consenso, que tiene que haber diálogo, que tiene que escucharse a todos los actores, tanto internos como externos. Yo sí soy consciente y también tengo la esperanza que tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial siempre hay buenos magistrados, quienes constituyen la reserva moral. Tú eres provinciano igual que yo, recordarás, Glaxer, que siempre en los fogones, allá en las cocinas rurales, siempre las madres dejan un pequeño tizón como una lucecita pequeñita que nunca se apaga y que ese Así es. tizón al siguiente día sirve para prender el fuego. Entonces yo tengo la seguridad que en cada institución del Perú, en cada sociedad, en cada comunidad, existe un tizón que es la reserva moral. Yo abrigo la esperanza que ese tizón también exista en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, para decirle al Congreso de la República, basta pues de tanto atropello, de tanta atropelía que ustedes quieren hacer con una institución tutelar como es el Poder Judicial. Sí, vamos siguiendo la figura, efectivamente, del tizón que nunca se apaga. Preguntarle por esto de lo cual usted es parte en estos días y parte activa, lo que se ha llamado la coalición ciudadana, que me da la impresión, tiene en términos generales, usted me corregirá si no es así, la voluntad, la vocación de dar un mensaje que al margen de las diferencias políticas, otra índole que se pueden tener, es posible juntarse para defender mínimos, ¿no?, de democracia que necesitamos en estos tiempos. ¿Cómo así usted está vinculado? ¿Cuál es, digamos, el sentido? ¿Va a tener eso un carril político, partidario o que busque ciertos niveles de presencia y protagonismo en elecciones adelantadas o en los tiempos de la Constitución?
¿Qué es? ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde va su crecimiento, por decirlo de algún modo? Mira, este colectivo está enmarcado en lo que tú has expresado. Es decir, poner sobre la mesa los principios básicos y elementales para vivir y lograr la convivencia democrática dentro del marco de la Constitución, dentro del marco de la ley, sembrar esa conciencia democrática en la ciudadanía. Ese es el propósito. No es el propósito de una alianza partidaria política, ni menos que que se constituya en un partido político. Y yo la verdad que lamento que hayamos sido agresivamente, digamos, recibido ataques de diversos medios de comunicación que al parecer les ha asustado, les ha preocupado que haya posibilidad de que ciertos peruanos nos juntemos a expresar este tipo de preocupaciones y de propuestas. Y eso es, no es otra cosa que llamar un partido político, no es eso. Es simplemente, oiga, esta es la ruta democrática, este es el camino que debemos de seguir, esta es la sociedad donde podemos convivir en paz, en desarrollo y crecimiento para todos los peruanos, con una economía sana, sin recesión, donde haya empleo para todos, sin discriminación, donde en lugar de estar insultándonos, hagamos propuestas, argumentemos con soluciones al país. Eso es el objetivo, no es otro, pero sin embargo hemos visto una en reacción desproporcionada, dada a través de diversos medios de comunicación, incluso llegando hasta el adjetivo calificativo y la descalificación profunda por parte que han pretendido hacernos. Pero fíjate que en lo personal me siento satisfecho porque veo como de manera particular que nos tienen miedo porque no les tenemos miedo. Eso es fundamental y espero que eso se contagie a todo el pueblo peruano. Sí, no, y eso es fundamental, ¿no? No tener miedo al margen de los matices que yo puedo tener con lo que plantean o con las personas que están ahí. Creo que es una iniciativa ciudadana, creo que comulga con cosas que mucha gente en el país esperaría que cambien y ojalá que pronto. Y no estaría mal que se constituya y se convierta también en una alternativa política. O sea, tampoco a eso hay que temerle en el sentido de que justo a eso juegan los otros, a desalentar esa posibilidad para que solo se elija entre ellos. Y ese es un asunto del cual ya debíamos haber tomado cuenta hace bastante tiempo. Es verdad también que no es suficiente, porque este es un conjunto de personas que tiene determinado perfil y el país es mucho más que eso. Pero si la presentación es hacer público lo que algunos piensan o quieren hacer y juntarse o ver que otros también hagan lo mismo, pues a mí me parece que está dentro del marco de lo que habría que promover y ojalá que esto siga creciendo. Una última pregunta, señor Mesías Guevara. Entonces, frente a todo lo que está pasando, ¿no? Que combina lamentablemente mediocridad y mal manejo en el gobierno frente a los altos temas de interés público, una economía desmejorada, la inseguridad cada vez más notoriamente violenta, inclusive le han robado las armas al personal de seguridad del hijo de la presidenta. Entonces, eso en cualquier país merecería porque saquen al ministro del Interior. Solamente para poner un ejemplo, no digo que eso sea lo más grave que pasa en el Perú, pero sí, digamos, como un elemento llamativo. Estamos en una crisis profunda que se anuncia por el tema de el niño costero o el niño general, en fin, y varios otros temas que no están funcionando. El Congreso, como ya usted bien ha descrito, la justicia, como ya más o menos hemos conversado. La pregunta es, entonces, ¿qué hacemos? Simplemente esperamos que en sus tiempos se juegue el partido, porque ninguno de ellos está en el interés de mínimamente moverse. O sea, y parecería que más allá de que la cifra es contundente en contra de esa pretensión, no hay suficiente como para empujarlos que se vayan. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es su idea? Mira, la idea, como dices tú, en primer lugar hay que poner eso, efectivamente pasa por una decisión tanto del Ejecutivo como del Congreso de la República, y ambos están en esa misma dirección, en ir hasta el año 2026. El costo económico, el costo social que viviendo la economía de esta sesión, incluso hay mucho desempleo, y por otro lado está muy mal manejado el tema de salud, hay un rebrote de la pandemia, eso también hay que decirlo. Recién están diciendo que van a
comprar vacunas y aparentemente ya utilizando vacinas, algo que es un de propósito y puede incluso decirse que eso han estado haciendo. Y por otro lado, también viene el tema del fenómeno del niño, como bien expresas. Por ese lado, no esperemos nada. Yo creo de que la sociedad peruana, ojo, no es que esté diferente, no es que esté, digamos, lejos de lo que está pasando en el país, sino que existe cierto cansancio y cierta preocupación presente por sobrevivir también. Así como van los hechos, la esperanza era de que la calle se levante, ¿no? El otro camino va a ser de que va a ser la propia implosión, tal como ha venido ocurriendo con el Congreso de la República. Ellos están, por decir, están que se comen entre ellos mismos y veremos qué es lo que va a campana. Terminó la legislatura y luego veremos qué es lo que próxima. Creo que la degradación del propio Ejecutivo y del propio Congreso de la República al final les va a obligar para que haya un adelanto de elecciones. No, llanamente creo que van a llegar totalmente desgastados al próximo proceso electoral, en la que algunas fuerzas políticas, como el caso de Fuerza Popular, van a tratar de Tenemos problemas. ya de tomar distancia. No, tenemos dificultades lamentablemente con la señal, pero ha quedado claro, creo yo, la posición de Mesías Guevara, no solo en torno a la previa descripción y análisis de lo que está pasando, sino de lo que él entiende va a ser como el deterioro de las relaciones de los actores de esta coalición que está en el poder, que puede generar, digamos, algún nivel de grieta de tal magnitud que se tenga que producir un adelanto de elecciones. Esa es la vía, una, que habíamos aquí mencionado hace bastante tiempo, o por la movilización o por, digamos, esto que él bien ha descrito. Pero en todo caso, le agradezco mucho a Mesías Guevara por el tiempo esta mañana y por siempre sus declaraciones tan interesantes. Voy a ir a una pausa, en un instante estamos aquí en La Derecha No Se Puede.